muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues miren nada más quién está aquí conmigo compartiendo desde España, María Pérez Conchillo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Feliz de estar aquí con vosotros. Adoro México y me encanta compartir contigo. Ya hemos tenido otra experiencia y es un placer compartir con todos ustedes esta conversación, este converso. Pues muchas gracias, María. Y pues María viene a hablarnos de las ventajas e inconvenientes de las citas digitales. Y como cada converso, recuerden que comenzamos con un pequeño poema alusivo al tema. Entonces el día de hoy se llama Soneto al amor virtual. Un amor sin roce ni calor en la piel. Un amor de grises teclados fríos. Un amor de amargas distancias como la hiel. Amores de cruzados, célibes e impíos. Amor virtual, seductor y anónimo. ¿Quién eres en realidad? ¿Lo que veo es real? Quizá la verdad decapite este amor enigmático que me atrapa con palabras de pasión infernal. ¿Qué defectos escondemos? ¿Cuál es nuestra verdad? Quizá nunca nos veamos para no romper el cristal. Quizá nos mentimos con absoluta impunidad o quizás el resplandor de un amor sin igual. Es un nuevo y fragante amor, el amor virtual. Quizá una mentira atroz, tal vez toda la verdad. De Miguel Ángel Figueiras, de Argentina. Y pues, ¿cómo ves, María? ¿Cómo comenzamos este tema tan interesante? María, primero te quiero presentar porque pues tienes una trayectoria impresionante, además de tu gran calidad humana, tu calidez, y toda esta visión que generosamente siempre quieres compartir con nosotras y nosotros. La doctora María Pérez Conchillo es psicóloga clínica y sexóloga. Es presidenta del 21 Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual en Valencia, España, que se llevará a cabo del 22 al 24 de noviembre del 2022. Es fundadora del Instituto de Psicología y Sexología SPIL, codirectora del Programa Universitario de Salud Sexual UNED SPIL, past Vice President of the World Association for Sexual Health, medalla de oro de la UAS, Asociación Mundial para la Salud Sexual, medalla de distinción en vida de la Federación Española de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, FLASES, presidenta de honor de la Federación Española de Sociedades de Sexología, FES, presidenta de honor de la Asociación de Especialistas en Sexología, AES. Y pues ella es María Pérez Conchillo, que viene con toda su experiencia a hablarnos de este tema tan interesante, de este mundo digital, María, que nos trae a todos volteados de cabeza, más ahora en la pandemia, que estamos a lo mejor utilizando con mayor recurrencia las redes y toda esta visión de cómo podemos generar expectativas, ilusiones, sentir emociones reales a través de las pantallas también. ¿Nos quisieras un poquito dar una introducción a esta temática? Claro que sí. Es un tema el tema digital me ha interesado mucho, desde siempre. También porque mi hijo mayor, él trabaja en derechos digitales, tiene un posgrado en creatividad digital y bueno, en casa es un tema que siempre pues, ha sido un tema de conversación. Y a mí como psicóloga y como sexóloga, como doctora en psicología y sexóloga, me interesa muchísimo por todo lo que estoy viendo en consulta, por lo que vemos en nuestros cursos también, el impacto que tiene en nuestra conducta sexual y amorosa esta era digital. Estamos viviendo, la era digital supone un cambio de paradigma increíble y yo creo que no somos todavía suficientemente conscientes de lo que eso supone.
la era digital, bueno, igual que la revolución industrial, está aquí para quedarse. Forma absolutamente parte de nuestras vidas y cada vez lo va a formar más. ¿Qué es lo que qué es lo que nos encontramos en consulta? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué me puede preocupar a mí como psicóloga y como sexóloga? Pues me preocupa cuando veo en el día a día cómo la mayoría de las personas no tienen habilidades para abordar, para relacionarse en ese mundo digital. No son conscientes, creo que todavía no somos suficientemente conscientes de comprender que tenemos, en este momento vivimos con una identidad física y con una identidad digital. Qué interesante, María, esto de la identidad digital. Ya, pero es un concepto que no somos conscientes de ello. No lo trabajamos suficientemente. Si las personas no son conscientes de esa identidad digital, tampoco saben cómo manejarse ni cómo defenderse en ese ámbito. Os voy a poner un ejemplo muy cortito, que además tiene que ver con el tema del grooming, porque ese es otro tema que me preocupa y que quizás se podría tratar en otro momento, donde una niña de 10 años, digo la edad, 10 años, está con su móvil, la mamá está al lado, la niña está al lado de la mamá, ella no se esconde, la niña con 10 años, ella ha abierto una cuenta en Instagram y hay un hombre que está chateando con ella y le envía fotos de sus genitales, de su pene. La mamá está al lado, mira el móvil de la niña y queda horrorizada por lo que ve. Le pregunta a la niña, no, es un hombre que está... Quiero que penséis que la niña está con su identidad digital y no ve el peligro. Pensad que si ese señor hubiera bajado sus pantalones en la calle, la niña hubiera salido corriendo. ¿Me explico? Sí, no se miden los riesgos como No tal. tenemos defensas, no hemos desarrollado suficientes defensas. Bueno, eso que le pasa a la niña, pues pasa igual en las citas amorosas. No estamos familiarizados y lo que es muy curioso, eso me ha sorprendido mucho, porque llevo viendo casos, cómo el impacto emocional de las interacciones, amorosas, en las citas amorosas, es muy fuerte. Cómo movilizan una serie de emociones increíbles. Cómo todo nuestro sistema bioquímico de enamoramiento no necesita de la persona física para ponerse en marcha. Es increíble. Claro. Pues increíble la dependencia que se crea también. Es como estar expectante al momento en donde esta persona te vuelve a contactar, como estar demasiado alerta en qué momento te busca, extrañar en los momentos en donde no te está buscando esa persona, dejar incluso de hacer cosas importantes de tu vida por estar al pendiente de en qué momento se va a conectar o me va a buscar o me va a enviar un mensaje. Absolutamente. Y nuestro cerebro tiene que ver mucho con lo que es el refuerzo intermitente en psicología. El refuerzo intermitente es muy adictivo. El enamoramiento es muy parecido, el proceso de enamoramiento, al de la dependencia de drogas. La dopamina juega un papel importante también en todo ese sistema. Nos moviliza también el estrés, ¿no? El estar pendiente.
Y a nuestro cerebro le gusta esa emoción, le gusta, es verdad. ¿Qué pasa? Bueno, si todo fluye no hay ningún problema. Es decir, bueno, son emociones. Además tiene su cara y su cruz. Yo quiero decir de entrada que conozco casos muy, muy, muy buenos de relaciones que han empezado por una cita en internet, por cualquiera de las web, y que luego ha funcionado muy bien. Incluso personas que se han casado o están viviendo en pareja y están felices de haberse encontrado. Se calcula que un 20 y tantos por cien, casi un 30%, y cada vez más, son personas que se conocen a través de las redes. No hay nada malo en ello, en absoluto. No sé si la han utilizado, yo las he utilizado a veces. Es que facilita la interacción entre las personas. Claro. Inclusive vence muchas veces la timidez que muchas personas pudieran tener o las pocas habilidades sociales al estar detrás de una pantalla, ¿no? De un teléfono inteligente. Pero sí que hay unas recomendaciones que tenemos que hacer para que la cosa fluya. Porque es un buen instrumento, ¿vale? Vamos a utilizarlo, pero seamos conscientes de riesgos y sepamos cómo manejarlo adecuadamente. ¿Cuáles serían entonces esos riesgos, María? ¿Cuáles serían como esos riesgos a los que nos podemos enfrentar? Pues mira, riesgos que tenemos que asumir desde el punto de vista emocional es que, bueno, pues si está igual que está chateando con nosotros, puede estar con otras personas. Eso es así. Es evidente. Entonces, bueno, detrás de ese riesgo hay una recomendación y es ir poco a poco y sobre todo una de las recomendaciones importantes es para no quedarte colgado, digo colgado, no sé cómo se dice en México, pero quedarte pues enganchada, enganchada, no sabes muy bien qué, es importante conocer a esa persona pronto. No es nada bueno y es preocupante cuando una persona no quiere o notas que no facilita la interacción física. Bueno, también depende de lo que tú quieras. Pensemos que si para ti es un juego también, pues tampoco pasa nada. Eso también tenemos que tenerlo claro. Es decir, ¿yo qué pretendo? Bueno, porque puede ser una persona con la que hables, cuentes tus cosas, bueno, tengáis una buena conversación, haya algo de seducción, pero tú tampoco pretendas llegar a más. También hay que ser honesta en eso. Claro. Tenemos que ser muy honestos en las expectativas que nosotros damos a la otra persona, porque tampoco es justo estar enamorando a alguien al que luego no vas a dar una respuesta, o al que no quieres ver, no es justo. Como no nos gusta que lo hagan a nosotros. Claro. En esta situación, María, ¿pudiera haber también alguna cuestión de género? ¿Alguna visión en donde la mujer se idealice una historia, los mitos del amor romántico influyen? Un poquito como toda esta historia que se dio con el video del estafador de Tinder, ¿no? De cómo seducía a la sí, que aparece como el príncipe. Sí. ¿Existe Pues esa situación? sí, pero también, fíjate, eso, el estafador de Tinder, además, ahí nos encontramos con una cuestión que también debemos de abordar, y es que además del coste emocional, que puede ser mucho, está realmente el coste amoroso, el coste económico. Claro. Cómo estas personas fueron estafadas y cómo hay muchas mujeres que están siendo estafadas. No del tipo de Tinder, que este era muy sofisticado, pero mujeres que quiero que sepáis, y esto es muy importante,
es muy importante que estafar a las personas a través de las web de citas es un negocio. Hay granjas especializadas en esto. Hay muchas granjas en África, donde hay bots que contestan y también personas. Si les parece que es raro el mensaje, que está hablando pues un castellano que no es muy propio, si le faltan, ténganlo en cuenta, porque realmente hay cantidades ingentes. Fijaos, esto es un poco barbaridad, pero se habla de que más del 70% de los perfiles pueden llegar a ser falsos. Una alta tasa. Es una barbaridad. El otro día, en unas jornadas, un policía lo comentaba y hablaba de esas granjas, que eso lo sabemos. Hay algunos casos, y buscan por internet. Hay uno que me llamó mucho la atención, era una viuda alemana, y el muchacho, el chico que interactuaba con ella, porque era de Nigeria, al final le dio pena y se puso en contacto con ella y le pidió perdón. Si buscan, encontrarán más información sobre el tema. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Importante el no demorar demasiado. Y comentabas lo de que si tiene que ver algo con el género. Tiene que ver, por supuesto, ¿no? Hay estilos, pero los hombres también se ven muy perjudicados en este sentido. Por ejemplo, aquí en España y en Europa, en toda Europa, esas extorsiones, estafas, vamos a decir, vienen por parte de mujeres rusas, dicen que son rusas, o ucranianas, o del este de Europa, de lo que llamamos el este de Europa, mujeres muy guapas y que enamoran a los hombres y luego les piden dinero, su familia está mal. Un poco las historias suelen ser, oh, mi mamá está muy mal, necesito dinero para una operación, una intervención quirúrgica, mi hermanito no sé qué, se nos saca, cosas así tristes que los hombres quieren ayudar, porque se supone que ella está enamoradísima. ¿Cómo puede estar tan enamoradísima de ti si la acabas de conocer? Claro. Eso, y luego también es muy frecuente que pidan dinero para ir a visitarlos. Ellos tienen ganas de verla, ellas dicen, no, no tengo mucho dinero, tienes que enviarme dinero para que yo compre el pasaje, tal, 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 y de pronto se le envía el dinero para el pasaje y nunca más la viene. Desaparece. Desaparece. Se gostea. Exacto, el ghosting. Luego, eso también tenemos, desde el punto de vista emocional, hay que aceptar el ghosting, eso sí, pero hay que tener cuidado. Está bien que desaparezca, pero por lo menos que no te estafe, no sé. Hay que poner ciertas medidas. Si alguien pide dinero, no, de ninguna manera. Otras veces dicen que están en deudas de no sé qué, que les van a quitar. Bueno, pues se supone que esas personas deben tener familiares o amigos más próximos que le pueden ayudar. No tienes por qué ser tú que acabas de entrar en su vida. Claro. Eso hay que tener muy claro. Ahí también, María, a veces se une como esta parte de la necesidad afectiva, ¿no? O de la soledad o de la necesidad de tener a alguien con quien compartir, con quien te escuche. O sea, esa carencia que puede tener muchas veces la persona puede también como motivarlo, ¿no? A engancharse. Absolutamente. Mira, por ejemplo, yo soy viuda. Entonces, las viudas de determinada edad somos un objetivo importante.
porque se supone que como estás viuda puedes estar sola. A mí me han llegado muchas. Recuerdo una vez uno era un marinero que estaba muy no sé dónde y que se había enamorado, ya ves, de una foto. Claro, es ridículo. Es decir, no puedes. Y además no podía hablar porque estaba por el Golfo Pérsico y no tenía, solo podía comunicarse por correo. No se fíen. Claro. No, no es así. Pero claro, si te pilla en un momento bajo, te dice cosas bonitas, pues viene ese enganche, ¿no? Del que hablábamos. Y todos, he tenido pacientes muy inteligentes, pero muy inteligentes. No piensen que eso es que, no, muy inteligentes, con problemas serios en este sentido, ¿eh? Además, comprenderlo muy bien en la cabeza, pero luego tener dificultades para manejarlo emocionalmente. En este caso, el tema fue una persona con la que, bueno, contactó, tal. Era una persona a la que ella admiraba porque era un escritor, había publicado libros, tenía que ver con su trabajo, tenía un Instagram precioso, tal, era como muy compasivo, con unos mensajes fantásticos. Ella se enamoró de esa imagen, él se fijó en ella, le mandaban los mensajes, se comunicaban por WhatsApp, tal. Por WhatsApp, pero siempre era él, la condición era que era él el que le enviaba los WhatsApp. Podía estar tiempo sin mandarlos, pero ella como que no los enviaba. Eso es curioso, pero aceptan determinadas condiciones, porque él estaba muy ocupado, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Ella vivía dependiente de eso. Su cerebro se emocionaba cuando... Y estaba casada, tenía hijos. Y la relación con su marido no estaba muy mal. Pero de pronto esa aventura, esa emoción apareció en su vida. Porque nuestra vida puede ser una vida bastante rutinaria. Y aparece algo así y de pronto es como que ilumina la rutina. Claro. Y en este caso ella, bueno, al final quedó con él, hizo serios esfuerzos para quedar con él, trasladarse de su ciudad a Madrid, verlo en un encuentro, que quedaron allí y cuando lo vieron, ella dijo, tengo tanto tiempo. Y luego tuvieron una relación de lo más, ella se sintió totalmente un objeto, pero aún seguía enganchada porque en realidad no es de la persona, en realidad está enganchada de la emoción que le provocaban esos mensajes. ¿Me explico? Eso es muy importante enfatizarlo, ¿no? Que realmente no es tanto la persona, sino esa emoción que te genera la interacción que estás teniendo con esa persona. Por eso, si estás muy enganchado con alguien, busca a otro. No, es así, es duro, ¿sabes? En España decimos que un clavo saca otro clavo. Cuando alguien está muy enamorado y tiene una ruptura, siempre piensas hasta que no se vuelvan, lo más fácil es que se vuelva a enamorar y así pronto olvida. Pues en estos casos casi es recomendable, ¿no? Buscar otra oportunidad, pero es muy peligroso pasar mucho tiempo dependiendo de una persona. No es nada bueno, nada bueno, porque la dependencia emocional también se genera en Internet y sabemos que eso es un gran problema. ¿Qué conlleva? ¿Qué costos conlleva esta parte de la dependencia emocional? Bueno, pues tener tu vida supeditada a ello. Estás perdiendo muchas oportunidades. Estás perdiendo muchas oportunidades. Emocionalmente estás centrando tu vida en una ilusión.
Es que hay casos terribles, es que os puedo contar que hay casos de personas que llevan 2 años interactuando con alguien que no han visto físicamente. Ujú, Eso no puede ser ujú, y que no hay razones para no verlo. Pero siempre hay una excusa. Cuando alguien pone excusas repetidas de que no se pueden ver, no le hagan caso. ujú. No le hagan caso, coméntenlo con sus mejores amigas, coméntenlo, pidan ayuda psicológica, Ujú, porque no es nada bueno y está perdiendo oportunidades de conocer a otras personas que pueden ser fantásticas. Pero esas personas son muy seductoras, saben decir las palabras adecuadas y otra cosa que también debemos tener en cuenta. Hablábamos antes de la identidad digital, ¿verdad? ujú, Tenemos demasiada información en nuestras redes, ujú, en el Facebook, en Instagram, en lo que sea. Somos fácilmente manipulables, porque esas personas que nos quieren manipular solamente tienen que ir a nuestras redes y ahí ver cuáles son nuestros gustos, tal, para hacerse afines a nosotros. ujú. Claro. No, y además es esta parte de la que hablas, ¿no? Como esta cuestión manipuladora, seductora, de buscar las palabras que además no solamente te lleguen a ti, sino palabras que te convenzan de continuar enganchada a estar recibiendo este tipo de mensajes. En esos casos es importante bloquear a esas personas, perder todo el contacto con ellos, Ujú, ser fuertes en ese sentido, porque muchas personas se sienten, le estoy fallando, porque estas personas hacen que creen vínculos que realmente lo que son es como una red de dependencia. Entonces hay que analizarlo y por eso digo, es importante pedir ayuda si tenemos a alguien cercano y si no, pedir ayuda a un profesional. El profesional te va a ayudar. Y claro. no hay que tener, porque a veces las personas tienen vergüenza. Ujú, Ellas mismas se sienten mal. ¿Cómo voy a contar esto a alguien? Van a pensar que estoy loca. Llevo 2 años con una persona o llevo un año con una persona ¿a quién le voy a contar esta historia? Bueno, pues los psicólogos, los sexólogos estamos acostumbrados a escucharlos. claro. Y estamos acostumbrados a trabajar esa dependencia emocional. María, por ejemplo, ¿existen algunos tipos de rasgos de personalidad que tienden más a engancharse en este tipo de situaciones? ¿O puede ser cualquier persona está expuesta a hacerlo en una situación a lo mejor donde traes algún proceso de mayor vulnerabilidad a engancharte? ¿Qué ocurre? Claro, claro, cuando más vulnerable, cualquiera podemos ser víctimas, quiero decirte, en cualquier momento, porque claro, pasamos por distintos momentos, Ujú, entonces podemos sentirnos vulnerables. Por eso es muy importante, desde mi punto de vista, las personas tenemos, yo es que soy muy de refuerzos positivos. Las personas, y a veces no aprendemos bastante a mimarnos, a cuidarnos. Es decir, nuestra mayor fuente de refuerzo tiene que venir de nosotros mismos. ujú, Si yo soy capaz de reforzarme, y perdonar, lo mismo pasa con el sexo. Si yo soy capaz de darme buen sexo a mí misma, y así os lo digo, menos necesidad voy a tener de ir buscando por ahí alguien que me dé un orgasmo si yo me sé gestionar los míos. ¿Me explico? claro. Voy a estar con alguien porque quiero compartir sexo, está muy bien, pero no porque yo no soy darme placer. Ujú, Lo mismo emocionalmente. Yo tengo que tener una fuente de refuerzos positivos
y aprender a mimarme, aprender a cuidarme. Los refuerzos positivos son muy, muy variados. Pero todos nos van a hacer más fuertes, van a mejorar nuestra autoestima, van a hacer que nos sintamos mejor y que seamos menos dependientes. Buenas amistades, amigos, amigas, todo. Cultivar cualquier cosa, cualquier arte, buscar cosas. A veces cuando nos vamos haciendo mayores, no sé por qué vamos descuidando algunas cosas que antes nos gustaban. Y nos centramos en el trabajo, en los hijos, que es lo que le pasaba a esta persona, a esta mujer, centrada en los hijos, en la rutina, en esto. Pues hay que romper la rutina. Y hay que hacer algo que realmente sea bueno y para nosotros. Eso no quiere decir que descuidemos a la familia, eso no quiere decir, pero tenemos que también cuidarnos a nosotros. Es como una planta, tenemos que abonarnos para florecer, no podemos dejarnos secar, tenemos que tener ese cuidado. Y las plantas necesitan ese mimo. A mí me gustan mucho las plantas y me gusta cuidarlas. Me da satisfacción cuidarlas. Eso también es un refuerzo. Ahora tengo unas orquídeas, estoy muy contenta porque todas van a volver a sacar flor. O tengo cualquier cosa, a alguien le gusta leer, lee una buena novela, un buen rato contigo, ve a pasear con las amigas, ve a esto, ve a lo otro. ¿Quieres estar en redes? ¿Por qué no? Pero explora, valora. Claro. Es un poco, y ser honestos. Ser honestos en el sentido de que estableces unas relaciones que poco a poco pues van progresando. Yo, algunas de las personas con las que yo he empezado a hablar, y no he tenido ningún interés afectivo, emocional, amoroso. Y bueno, pero hemos coincidido como amigos y hemos tomado café más de una vez. El otro día me llamó que su hija pues estaba estudiando ingeniería aeroespacial y que ahora estaba un poco bloqueada y quería venir a SPIR, a tratamiento. Es decir, y he conocido a gente interesante, de verdad, gente maja. He tenido la suerte de no conocer, pero tenemos que tener esa... ser capaces de no dejarnos llevar por fantasías y cuando algo no vemos, porque el instinto funciona, lo que pasa es que lo apagamos, pero cuando vemos que algo no funciona, pues tenemos que ponerlo a prueba. Y si estás 6 meses con alguien y no lo has visto, o si cuando lo ves es más para negativo que para positivo, pues eso se tiene que hablar. Porque también puede ocurrir que después de haber vivido una situación tan intensa, porque despierta todos estos aspectos emocionales de los que hablas, al paso del tiempo, cuando te das cuenta después de una decepción tan grande, muchas veces existe el reconocimiento de señales que sí viste y detectaste en el momento, pero que en ese instante no te atreviste por la satisfacción tan grande que te daba el continuar con ese tratamiento, ¿verdad? Absolutamente. Una de las pacientes que he tenido, ella me dice, yo lo comprendo todo, pero todavía sigo añorando que me escriba. Y no estoy segura de que no voy a ser capaz de responderle. Aceptando que ha sido manipulada, aceptando... No es fácil, por eso os digo que en algunos casos es importante llevar un apoyo psicológico y un seguimiento. Porque es una pena no aprovechar las ventajas que tiene, que son muchas, que también podemos hablar de las ventajas, porque cuando ya tienes una edad no es fácil conocer a gente. Entonces, a través de esas redes puedes conocer a gente
Y bueno, es algo positivo. Puedes conocer a gente con la que coincides, puedes conocer a gente que realmente tiene que ver contigo. Yo de eso también he tenido y tengo amigas que tienen unas relaciones estupendas y que esas relaciones se generaron en Internet. Claro. Y algunas se han casado. Sí que hay, porque tampoco quiero que pensemos, porque no es justo, que las personas que van a Internet van a engañar. No, muchas de las personas que van a Internet van con la misma intención que cualquier otro de conocer a personas que también tienen ganas de compartir su vida, que buscan el afecto. A veces se tiene la idea de que los hombres solamente buscan sexo. No, no es así. He conocido a muchos hombres que se han quejado de que las mujeres solo querían sexo y se han sentido como un objeto. También tengo que deciros que eso, por lo menos aquí, no, el rol no está tan definido, ¿eh? Hay muchos hombres que se han sentido de esta forma y cada vez estoy encontrando más casos, esto es muy curioso, por lo menos en España, donde los hombres quieren que la relación avance, incluso irse a vivir juntos, y las mujeres no quieren. Claro. Eso es muy curioso. Y no quieren porque dicen que quizá han tenido una ruptura matrimonial en la que no se han sentido bien. Entonces, cada vez escucho a más mujeres, ya de una edad, decir que ellas no quieren un hombre en su casa, que sí que les apetece tener una pareja, sí que les apetece compartir, pero que no quieren poner lavadoras ni planchar camisas. Pero así de claro, ¿eh? Que no quieren ser, prefieren ser, vamos a decirlo así, prefieren ser amantes y compañeras que casarse y tener una relación, porque ellas piensan que si viven juntos van a llevar la peor parte doméstica. Sí, de hecho recuerdo en alguna ocasión con Francisco Cabello que nos comentaba sobre una investigación que hizo de deseo sexual y que efectivamente las mujeres cuando dejaban de estar en la misma casa que la persona y tenían la pareja a distancia, aumentaba su deseo sexual porque estaban cansadas por toda esta actitud que tenían que adoptar, ¿no? Ante estar al servicio quizá de otra persona también, ¿no? Así es. Y un poquito, María, en este sentido, como quitarnos estos estigmas me parece como muy, muy alentador, quitarnos estos estigmas de pensar que todos los hombres van para buscar sexo, por ejemplo, ¿no? O una gran mayoría de los hombres van. Hay creencias también en torno a esto, porque, por ejemplo, a veces pensamos que en las redes solamente transitan gentes jóvenes y también vemos personas adultas mayores que están teniendo la gran posibilidad de Absolutamente. interactuar, ¿no? Y de abrirse a un mundo donde se sentían en soledad, abrirse a las redes. Absolutamente, absolutamente, sí, sí. Cada vez, por lo menos aquí en España, encontramos bastantes personas, incluso hay web específicas que es más de 50, ¿no? Se llama. Entonces hay algunas que están establecidos para más de 50. Y en cualquier red puedes encontrar personas y eso está muy bien porque es una oportunidad, como te decía, de personas que no es fácil coincidir con ellas. Y que, bueno, no sé cómo son las diferentes apps, pero hay distintas y también es bueno, no sé qué tal son en México, pero también es bueno ver cuando quieras introducirte en una, qué es lo que buscas.
Por ejemplo, aquí hay algunas que están más dirigidas a buscar pareja estable, Ujú, hay otras que conocer, hay otras que especifican más, es un perfil más amplio donde te explican más cosas, incluso te dice cuál es tu intención. ujú, Y puedes decir, bueno, pues conocer a personas, lo que surja, ponen algunos, o quiero pareja, o busco casarme, te preguntan matrimonio, pues sí, no, pues depende, ¿sabes? Entonces ya vas con más, eh, mm, tienes como perfiles, esos perfiles son más difíciles son más costosos para las granjas que decíamos antes, que el típico de Tinder, que es una foto que no te dice nada, claro, vas más a ciegas. claro. Entonces, depende de lo que quieras, Ujú. pues puedes mirar más o puedes mirar menos. Pero También, es algo interesante, de verdad, no quiero asustar, sí que es muy importante y me siento en la obligación de hablar pues de esos peligros, pero también le digo que muchas personas son muy felices con esto. Y ujú, aunque no encuentren pareja, lo importante es ser honestos, interactuar honestamente con la otra persona. claro. Por ejemplo, María, un poco, tú te has encontrado en la consulta como llenar un vacío que tiene la persona, te has encontrado de pronto como el tener a alguien con quien hablar. Por ejemplo, yo sí he tenido casos de personas que es que aunque sea tengo a alguien con quien hablar, ¿no? Absolutamente, sí, claro, claro. ¿Y Mucho. cómo sería, por ejemplo, esta parte de no tener el contacto físico, de no oler a la persona, de ver que a lo mejor te enamoras de una ilusión y cuando ya estás frente a esa persona te das cuenta que a lo mejor no hay química, ¿no? O Ya, pierde la es atracción. que, pero hay gente muy atrevida, eso es muy curioso, pero cada uno es como es. Yo recuerdo eh, mm, casos en los que, recuerdo el caso, y esta era una amiga, hacía mucho tiempo, pero mucho, mucho, cuando esto estaba empezando, que Ujú, estaba en interacción con alguien que apenas había visto, ¿no? Es que era un chat, ¿no? Ni siquiera yo creo que había web. Entonces, o empezaban, y ella quedaba con él había quedado en Madrid, porque ella era del norte. Yo le decía, pero ¿cómo quedas con una habitación de hotel? ¿Y si no te gusta cómo huele? mm, Parece una tontería, pero para mí es importante. Para claro. mí el piel a piel es importante, pero ahí tenemos que pensar que cada persona es diferente. Ujú, Hay personas que, yo soy bastante selectiva, pero hay todo un abanico. Entonces, hay personas que para ellas tampoco es tan importante. ujú, No necesitan, eh, solo con sentirlo atractivo, pues no les importa. Entonces, lo importante es que cada uno actúe en función de cómo se siente y que, bueno, pues establezca las interacciones y cómo va avanzando, no solo siguiendo a la otra persona, sino explorando sus propios deseos. Por ejemplo, una recomendación muy común, y yo lo he hecho francamente, es cuando quedas con alguien, pues yo quedo poquito tiempo cuando he quedado con alguien. claro. Pues quedas a tomar un café. Ujú, Un café es suficiente. Siempre se puede alargar. Recuerdo una paciente que había quedado con una persona y bueno, venía de Madrid, en fin, aquel le dijo, pues puedes quedarte en una ciudad por la que ella tenía que pasar, tenía que atravesar. Entonces, bueno, acordamos, yo le dije a ella, vale, pero no lo conoces, no sabes si te va a gustar su casa, claro. no sabes, es mejor que le digas que no te puedes quedar, que irás a visitarlo. Y no está mal conocer el entorno, siempre con la precaución también.
le he dicho a mi amiga que estoy aquí, le he dado mi teléfono a mi amiga. Eso es otro tema que tenemos que considerar, la protección, que él sepa que saben que estamos ahí, que estamos con él y que tienen su teléfono y su dirección. ¿Me explico? Claro, definitivamente. Definitivamente. Entonces, en este caso, acordamos que vale, ella iba a ir a verlo, pero que dijera que no se podía quedar, que era mucho más sencillo. Luego, si ella lo consideraba irresistible y le apetecía quedarse, decirle he cambiado mis planes y me quedo, que acordar que se iba a quedar y después tener que irse. ¿Me explico? Es más incómodo. Claro. En este caso no se quedó, pero bueno, pero muy bien, pues estuvo hablando con él, una persona agradable, tal, pero no le interesó lo suficiente. María, ¿y cómo se va dando el proceso ya en el trabajo terapéutico? ¿Cómo se va dando el proceso de ir desenganchándose después de que ya hay un impacto, una desilusión o de que toman conciencia de que es una estafa, cuando ya empieza a ver, porque comentabas esta parte de que se vuelve como un estado de adicción, ¿no? Así es, y no es fácil. No Ujú, es fácil. Es que no basta solo con hablarlo. ujú, Porque es como la adicción. El adicto puede estar seguro de que no le conviene tomar la droga, ujú, pero tiene una dependencia. En esto nos encontramos que ocurre lo mismo. Eso tenemos que hablar de que eso puede surgir ujú. y tenemos que ver cómo vamos a ir contrarrestándolo. Tú no puedes quitarle algo, bueno, pues tiene que buscar, como te decía, otros refuerzos, Ok. ¿vale? Ujú, Si tú le quitas un refuerzo, te quitas un refuerzo, tienes que compensar, porque tu cerebro va a necesitar esa dopamina, ujú. lo va a necesitar. Y eso en el enamoramiento pasa mucho. Muchas parejas vuelven porque necesitan. Entonces, bueno, pues tendrá que ver, Y luego reestructuración cognitiva, que vaya dándose cuenta, pero no es suficiente con el tema racional. Ujú, Porque aunque lo tenga claro, dice, ya, pero es que me da igual, yo sigo necesitándolo. claro. Entonces ahí es importante que abra el abanico de sus amistades, Ujú, pues que siga explorando. Porque alguien no funcione, no quiere decir que los demás no van a funcionar. ujú, claro. Y por ejemplo, analizar también qué cuestiones te llevaron a engancharte con ciertas cuestiones, ¿no? Porque eso también habla a veces de las carencias que uno tiene. Absolutamente. Ujú, Pero a veces no son fáciles de identificar. A veces no son ujú, fáciles. Desde luego, detrás de eso, ujú, el cerebro nuestro, la dopamina le viene muy bien, ese chute, porque a lo mejor son personas que tampoco tienen una gran dependencia emocional, pero su vida está aburrida. claro. Y a veces son personas que desde fuera lo tienen todo. Ujú. ¿Me explico? Sí, o que lo comienzan como Que una no es, aventura, o que lo comienzan como una aventura y acabas involucrándote, ¿no? Por la es sensación que de adrenalina. por la sensación ¿sabes? De esa adrenalina, de esa dopamina, ¿no? Ujú, ujú, Las pasiones un poco locas. Ahí tenemos que, bueno, pues ser conscientes de las consecuencias. Como digo, la cuestión es que podamos elegir. Lo que no es bueno es que yo sea dependiente y ya no elija y sufra. claro. Yo puedo elegir mi vida amorosa y si soy adulto, puedo perfectamente. Hay personas que tienen un abanico más amplio de interacciones. No pasa nada. Si eso es consensuado, no hay ningún problema. Pero lo importante es no engañar ni que te engañen. Ujú, Interactuar honestamente, elegir lo que tú quieres hacer y tener precaución, mucha precaución y también, disculpad, tener mucha precaución
en otros temas sanitarios que son importantes. Hemos visto el emocional, pero es que me he encontrado con casos, insisto, personas preparadas que, por ejemplo, no utilizan preservativo. No utilizan preservativo con una persona que han encontrado en la red y que, obviamente, no va a ser su primera relación. Claro. Hay que protegerse también en ese sentido. Cuidado. Tanto por embarazos no planificados como por el tema de todas las infecciones de transmisión sexual y el VIH. Esto, como no queda bonito, se dice poco. Pero es que cuando tú te acuestas con alguien, cuando tienes sexo con alguien, tienes sexo con esa persona y con todas las personas que esa persona ha tenido. Y, por ejemplo, aquí un tema que preocupa es el tema del papiloma. Claro. Claro. Entonces, además de este cuidado en nuestra salud sexual, también atender la parte emocional, porque también, por ejemplo, en el momento en donde alguien desaparece, ¿no? Que hablamos de ese ghosting, pues se genera también un estado emocional que puede detonar en depresiones, en otro tipo de situaciones también a nivel emocional. Absolutamente. Además, es terrible porque la persona empieza a echarse la culpa. ¿Qué hice yo para que se fuera? Tú no hiciste nada, esa persona estaba jugando. Claro. Esa persona estaba jugando y de pronto desapareció. Y tú eras la número, quién sabe. La aceptación del ghosting es muy importante. Y además, ¿sabes qué tendríamos que hacer cuando alguien hace ghosting? Dar las gracias de que se haya ido. En vez de sentirnos mal, recordar eso. Si alguien desaparece, es decir, Dios mío, gracias que se ha ido. Claro. Qué interesante, María, ese punto de vista. Y creo que también, por ejemplo, cuando hablamos de ese condicionamiento intermitente, cómo la persona queda vulnerable y puede a través de lo que le llaman a veces breadcrumbing, que les van dando como pedazos, Sí. señales, a que otra vez regresan ya cuando se vean Ese es el ausentados. refuerzo intermitente. Y que eso Es terrible. genera Sí, sí. ansiedad, Le ¿no? dan de comer, les dan de comer, les van dando de comer. Y realmente y literalmente, como dicen, en España las tienen comiendo en su mano. Claro. Entonces, cuidar de esos Y fenómenos. fíjate, hay una cuestión muy interesante ahí, muy interesante me parece a mí. Muchas de esas personas que son seductores, grandes seductores en las redes, y que tienen a mujeres comiendo en su mano, nunca van a tener sexo con ellas. Porque el poder y su satisfacción está en tenerlas dependientes y enamoradas, no en culminar. Hay que tener mucho cuidado con no caer con alguien así. Claro. María, pues bueno, te agradezco muchísimo esta conversación. Me gustaría que pudieras así como darnos una última conclusión y si quieres dar tus datos para que también la gente pueda contactarte. Bueno, la conclusión, sabéis que el tema es muy amplio, hay mucho que hablar, pero en resumen, que seamos capaces de elegir. Las citas de Internet tienen mucho de bueno, también tenemos que tener precaución con ellas, debemos de aprender a disfrutarlas, se abren nuevas vías que pueden ser muy satisfactorias, pero tenemos que tener mucho cuidado para que no impacten negativo en nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado en el orden de salud sexual, en el orden sanitario, en el emocional y, por favor, en el económico. También, mucho cuidado. Y cuidar nuestra identidad
digital. Tenemos que aprender a manejarnos bien. Otra cosa bonita sería cómo interactuar adecuadamente. También son caminos, cómo acercarnos, cómo es el proceso de seducción, son nuevos procesos de seducción y de interacción, que también tienen sus reglas. Entonces, que piensen en todo ello y que, bueno, pues disfruten mucho de la vida, del amor. La vida es una aventura y la aventura tiene riesgos, pero hay que vivirla. Y bueno, podéis encontrarme en el Instituto de Psicología y Sexología SPIL. La web es www.spil.com.org y estamos aquí en Valencia, en España. Y también espero poder, aprovecho para invitaros al Congreso Latinoamericano de Sexología que vamos a celebrar en Valencia, en España, y que también será online. Entonces, aprovecho para hacer esa... Y muchísimas gracias, Claudia, por este conversatorio. Gracias. Y ha sido muy, muy grato poder estar aquí contigo y con todos ustedes. Ay, María, pues yo te agradezco infinitamente y bueno, siempre nos abres panorama, dejaste frases muy contundentes, reflexivas y profundas de una visión de impacto, ¿no? Qué bien cuando alguien desaparece de nuestras vidas de manera momentánea, aunque pareciera algo fuerte, pues es una forma también de voltearnos otra vez a ver a nosotras, a nosotros, cuando nos perdemos o desdibujamos en una relación, ya sea ilusoria o real, ¿cierto? Y pues muchas gracias, María. Y recuerden, cada miércoles se estrena un converso. Hoy estuvimos con la doctora María Pérez Conchillo, que bueno, es toda una eminencia en toda esta temática, con gran trayectoria y además mucha calidad humana, mucha generosidad al compartirnos sus conocimientos y sobre todo su práctica también con sus pacientes y con las experiencias que ella ha vivenciado. Nos vemos en un próximo converso y pues les agradezco mucho que nos sigan en el canal de YouTube de Claudia Hernández Madrigal. Gracias, María. Un abrazo. Muchas gracias, Claudia, y felicitaciones por tu espacio y por la labor que haces. Gracias, María. Un abrazo. Un abrazo.